No, los que somos padres siempre creemos que nuestros hijos son una extensión indirecta de uno mismo, ¿no? Porque bueno, son son personas con su propio camino, ¿no? No, yo lo que me parece que no un legado, me parece que lo mejor que puede pasar, en mi caso, es que ciertos objetivos que uno buscó al principio que parecían individuales se puedan convertir en colectivos. Yo eso es lo que aprendí en mi vida. Artísticamente entendí que obviamente que todos queremos que nuestras obras puedan seguir vivas después de esta cáscara que se pudre, ¿no? En mi caso, bueno, incinerada por las llamas, ¿no? del crematorio, pero por un lado está, los que tenemos posibilidad de ser padres, esto, la continuidad de que poder legar algo de esa obra a nuestros hijos y después verás si continúan o no, pero a mí me parece que lo mejor, el granito de arena que podemos hacer o que yo puedo hacer tiene que ver con el concepto de esto, de no tener miedo y de libertad al momento de crear y desatar la locura en el arte, en la obra artística, no en la realidad, o sea, ir a meter bomba, no. Yo te decía que yo ahora volví a hacer historieta. Yo voy por la página casi 100 de este personajito contracultural que se llama el Monaguillo Intergaláctico, que es una especie de sacerdote, entre comillas, que promueve el alcohol, estar ebrio, ¿no? Pero obviamente que esto es por eso contracultural, porque sería como peligroso ese mensaje. Pero no, porque es un personaje de ficción, porque está en un universo inventado y porque además siempre esta persona que promueve el alcoholismo lo hace a través de la mayoría de edad. Y la mayoría de edad en ese mundo son 100.000 años. Que él dice hay que llegar a los 100.000 años para poder tomar alcohol. Entonces, siempre la escala es cósmica, porque a él se le asigna, él nace con esa misión. Emborrachar a todo lo que encuentre a su paso. Un vaso, un cigarrillo, un par de anteojos. En un sector que le asignan. Este es tu sector de la galaxia. Vos trabajás acá. En otro y otros monaguillos. Bueno. Pero bueno, voy por la página así que yo lo inventé en el 95 ese personaje. Pero lo retomé, en esta época lo retomé a color. Bueno, y voy por la página casi 100. Porque es un personaje, vuelvo a eso, al contracultural, porque es subversivo, en el buen sentido del término. Y porque me da la gana. Y porque lo hago y tengo 2 o 3 likes y no me importa. Lo hago porque lo quiero hacer, porque lo quiero dibujar, porque no me importa nada. Y porque en la página de papel, ya sea en una pantalla digital, si dibujes digital o en papel, todo puede pasar en historieta. Todo. Y todo debe pasar a la vez. Entonces, es mi espacio de libertad. Y bueno, eso es un poco lo que uno deja después de las cosas que uno hizo. Pero a mí me gustaría que no sea solamente recuperado los libros que fui produciendo, eso, sino el concepto de mi propia vida, que fue que yo con mucho miedo y mucha dificultad me fui abriendo un camino en este circuito, con muchos golpes y altibajos y momentos depresivos y de euforia y algunas conquistas, pero si yo lo logré, cualquier persona lo puede lograr. Porque realmente yo vengo de una familia de trabajadores, mi padre canillita, mi mamá trabajaba en el kiosco también, de inmigrantes españoles, de Asturias y de León, que vinieron acá a vivir y a tener su casa, y en una época que Argentina lo permitía, si uno se deslomaba realmente. Y yo soy heredero de esa cultura del trabajo, de ver a mi padre levantarse a las 3, 4 de la mañana, mi mamá ocuparse de mi hermano y de mí, y después irse a trabajar. Viste, uno va viendo el circuito donde va creciendo. Entonces, bueno, o sea que las cosas se consiguen por el trabajo, por trabajar. Bueno, yo lo que agregué a eso generacionalmente, lo que yo le agrego a mi hijo es que además el concepto en el arte, de libertad en el arte, en esta época donde está atacado por censuras, autocensuras, por esta cuestión de la horrible de cancelen.
bueno, para mí es la lucha, o lo que yo quiero es que cada artista en el futuro pueda hacer lo que quiera hacer, no lo que deba hacer, lo que le convenga hacer, lo que monetariamente es otro tema, porque obviamente hacer plata a mí siempre me costó y me cuesta hasta hoy, y hoy más sosteniendo una familia, con todo lo difícil que es, pero trato de ser lo más coherente con lo que yo pensé o dije en su momento, aunque bueno, la vida te va empujando a cambios, pero soy bastante coherente con mi pasado, digamos. Hubo cambios y hubo errores, pero creo que llegué a mis 45 años con el avión bastante bien dentro de todo. Y sigo algo que siempre me importaba. Desde el 96 que empecé a trabajar así, a dibujar y a tratar de vivir de esto, que también es secundario y que me puse a tratar de publicar, en ese momento historieta, era demostrar con los hechos. Haciendo y después conocer a gente hermosa como vos, como Mariana, o sea, Darío, bueno, un montón de gente que uno va encontrando en el camino y te van enriqueciendo. Entonces hoy tengo más que individual, me gustan las cosas colectivas, por eso el Afarium, este proyecto que tengo, que yo le puse como un subtítulo que es un proyecto multimedial de circulación secreta, como que tiene una circulación acotada adrede, porque no es mainstream. A mí no me gustaría ver al Afarium mainstream, no creo que pase, pero imagínate otra cosa tipo Coca-Cola, ¿no? Un producto de consumo masivo, porque se muere conceptualmente, porque siempre fue una habitación sin tiempo ni espacio, que pueden entrar todos y deben entrar todos ahí, sin ningún tipo de distinción. Y ahora todo esto está en boga, que yo entiendo las luchas del género, las luchas identitarias, yo ya lo hacía en historieta, porque mis personajes nunca fueron como muy definidos. Si bien había algunas cosas irónicas y demás, como una porción de pizza que tenía una historieta que se llamaba Licenciado Viruletti y su amiga la porción de pizza homosexual, no era racismo, porque en realidad era la tensión sexual entre un administrativo, un licenciado y una porción de pizza de tendencia homosexual, pero bueno, las pizzas no tienen género. Pero yo lo hacía a propósito, para molestar, para irritar, y en esa irritación para pensar. Siempre para pensar, porque yo lo que quiero es que la gente vea algo que yo hago y pueda decir, mira, por eso lo del monaguillo intergaláctico es como surrealista y a la vez yo le meto como cuestionamientos. O sea, la historieta que hice de 2 páginas con vos, sí, que vos estás adentro de un cubo, sos parte de un cubo, con las manos y la cabeza, está esta idea de lo finito y lo infinito, o sea, que hay adentro del cubo, que hay afuera, el afuera y el adentro, como una cárcel, lo que está adentro, o la cárcel es esto, lo de afuera. Entonces yo ahí le meto unos choclos así de texto a propósito, porque sé que lo va a leer poca gente, pero bueno, yo ahí me mando dilemas existencialistas. Hay otra donde el monaguillo dice que hicieron una estadística, pero él pertenece a una asociación que se llama Madidus, que es de monaguillos, como una orden así religiosa, y que ellos hicieron una estadística y en la cual los resultados fueron que confirmaron la fuerte vinculación y enhebración entre el consumo de alcohol y la creencia religiosa, como encontraron que están muy conectadas. Entonces, por consecuencia, como conclusión, el ateísmo o la falta de religiosidad espiritual atenta contra el negocio de emborrachar. O sea que se identifican como un nuevo enemigo, ¿no? Porque ellos tienen un grupo contrario que busca la sobriedad, que busca que estemos todos sobrios, que son como los rivales. Bueno, nada, son juegos, pero bueno, no, para concluir, digamos, después de mi partida física, el único mensaje que le tengo a la posteridad es que sean libres, como decía el general San Martín, que lo demás no importa nada. Y la libertad no involucra el delito, irrumpir al otro o someter al otro. No, la libertad, la persona que realmente es libre tiene muy en claro qué quiere. Y hoy está muy desvirtuado el término por esto de los libertarios, que es otra cosa oscura y que no tiene nada que ver con la verdadera libertad. Pero en el arte, si vos no te sentís sometido y atado y aprisionado, lo que salga de eso va a ser una especie de excremento de todo ese pensamiento negativo
No, yo, y en caso de mi hijo, lo único que quisiera es que, como todo padre, que sea feliz, ¿no? O sea, lo único que quiere con sus hijos es no que sean una extensión de uno mismo, sino eso mismo, que tengan la libertad para elegir. No sé qué mundo va a ser que nos esperan 100 años, por ejemplo. No sé, no sabemos. Espero que la gente del futuro pueda pensar y razonar. Que con esos dos elementos, el pensamiento y el razonamiento, ha hecho que la humanidad, ¿viste? Bueno, la redundancia, el renacimiento es eso, el despertar de eso, salir de la oscuridad del medioevo, y fue a través de la ciencia principalmente, de la filosofía, de la ciencia, pero hoy me parece que ya es otro, se necesita un renacimiento que tenga que ver con, también está la cuestión ecológica, que hablamos mucho con vos, el planeta está muy lastimado, y ahora se quiere ir a otro planeta que lo vamos a hacer mierda otra vez, y eso ya lo anticipó Bradbury en Crónicas Marcianas, entre otros autores, esta idea de que el hombre migra a otros planetas pero lleva con la porquería adentro, el mal lo lleva adentro. Pero bueno, por eso el concepto que tiene Oriente de la vida no tiene nada que ver con Occidente, aunque hoy están los orientales lamentablemente muy occidentalizados, pero el oriental, viste que tiene una vinculación con la muerte distinta, con sus antepasados, con los espíritus. Eso se ve hasta incluso en las telenovelas coreanas, surcoreanas. Esta cosa es el aniversario del fallecimiento del padre del actor, del protagonista, y se le hace una comida como para conmemorarlo, se le habla, hay un diálogo con los muertos, que acá está mal visto, ¿viste? Imagínate irte acá al cementerio de la Chacarita e ir a hablar con, ¿viste? Con familiares, ¿viste? Comiendo un sándwich. Pero bueno, no, el arte tiene que ser libertad, si no se va a convertir, o lo que ha pasado, en un producto más del capitalismo, del comercio, y esto. Ahí entra justo, ¿qué le faltaba al capitalismo? Que ya está empezando a ver su hora de declive, el arte, la libertad que tenía el artista. Entonces fueron ahí. Si yo tengo el arte, la producción artística controlada y diezmada, porque te doy becas, te doy plata, te financio, y controlo los discursos del arte, ya está, ya tengo al ser humano atrapado. La religión ya la tienen comprada, porque la religión es funcional, las religiones monoteístas son funcionales al capitalismo. Claro. Si no, ahí cuando Jesús le pregunta, ¿y qué opina de César? Y lo de Dios a Dios y lo de César a César. Chao. La separación. ¿Viste? Como no me vengan a preguntar, porque claro, por esta cuestión de ser un revoltoso, le permitieron ser revoltoso a nivel religioso, con las consecuencias que tuvo, pero no si hubiera sido un revoltoso, un revolucionario social total. De decir, basta de uso de moneda, basta de pagar, ¿viste? Tributos, vamos por la libertad, y no era ahí, ni lo crucificaban, lo iban a buscar, lo prendían fuego, lo tiraban, lo pateaban, y se reescribía la Biblia, pero viste, ya hay, viste como el capitalismo incipientemente, las religiones, esta cosa de separar lo que es del Estado y de lo que es de Dios, ¿no? O sea, y en realidad Dios es todo, supuestamente, es todo. Y yo soy una persona creyente, o sea, yo creo que hay una realidad, una vida después de la muerte, y eso. Complementado entre la formación católica que tuve con otros saberes, pero hay íconos que son como muy fuertes y que son eternos en la humanidad, que tiene que ver con el concepto de la mujer, la creadora de vida, o sea, que puede ser la Virgen, puede ser una deidad, ¿no? O sea, la diosa de la naturaleza, ¿viste? Esas cosas existen, o sea, existen en otro plano. No solo el culto al sol, al que da la energía, al que da la vida, como la propia noche también, ¿no? La luna, pues son cosas muy humanas eso. Por eso la máquina, el robot, puede ver la luna a la noche y no va a ¿qué va a sentir el robot? Nosotros, en cambio, si vos y yo vemos la luna, es como un poema, uno puede dejar volar la imaginación. En cambio, un androide va a la luna y va a identificar que es justamente un satélite de la Tierra, que tiene tal dimensión, tal conformación, ¿viste? Estructural, tales minerales, pero es eso. Ahora, bueno, si alcanza como el ser humano el desarrollo de lo poético y de lo reflexivo, bueno, estaremos viendo otra especie. Otra especie. Ya no es un desprendimiento nuestro, es otra cosa. Como encontrar extraterrestres. Son otras especies con otros. Pero bueno, eso. Bueno, Diego. Gracias, Joaquín. Lo que nos tranquiliza mucho, ¿no? Que todo lo que estamos haciendo después
vamos a seguirlo haciendo. Exacto. Y el espacio Tiene continuidad. que cuando yo me vaya, cuando nos vayamos Sí. de acá, en ese otro espacio no va a haber lugar para los algoritmos. No, y las cosas y que sí, vamos a sí, seguir sí, sí. creando. Yo soy un convencido de que hay otra. Lo que pasa es que nos limita el cerebro, ¿no? La capacidad que tenemos en el cráneo Sí, sí. son límites anatómicos. Por eso capaz que la inteligencia artificial descubre finalmente qué hay después de la vida. Porque no está atada a lo... Nosotros no creo. no necesitamos descubrirlo. No. Ya lo conocemos. Sí. Ya lo conocemos. Gracias, Joaquín.